Bienvenidos de nuevo, como vamos a continuar ahora con el principio de la creación, con la segunda parte, y vamos a hablar sobre la primera ley universal y la acción de dar y recibir. La relación de dar y recibir. Hemos visto que Dios es el origen de todo y Él tiene una energía y esa energía conlleva unos principios por la cual diferentes seres en la creación asumen diferentes papeles, que aquí hemos llamado el sujeto y el objeto. ¿Qué significa esto? El sujeto y objeto son dos entidades que pueden estar dentro del individuo, como puede ser la mente y el cuerpo, o dos entes separados, como una persona y otra persona, o una persona y un animal, o lo que sea. Para que haya una relación y fluya bien la relación, tiene que haber distintas posiciones que los interlocutores asumen. El que inicia la acción de dar es el sujeto y luego el que está recibiendo es el objeto. Pero luego se intercambia porque cuando la otra persona, por ejemplo, en una conversación, el que está hablando pues es el sujeto en ese momento y la persona que escucha es el objeto recibiendo, escuchando lo que dice la otra persona. Sin embargo, cuando la primera persona ha acabado de hablar y habla la segunda persona, ahora la segunda persona será el sujeto dando, o sea, hablando, y la primera persona ahora está en la posición de objeto, de recibir y de escuchar. Y entonces es una relación dinámica que hay un intercambio de elementos entre unos y otros. Y todo el universo funciona de esta manera. Por lo tanto, todo es interdependiente. Y a través de esa relación de dar y recibir, se van a generar todas las fuerzas necesarias para la existencia, para la reproducción, para la acción, el movimiento, el desarrollo, el progreso. Nunca puede haber progreso cuando hay un conflicto de intereses, por ejemplo. Cuando hay un conflicto de intereses, pues se interrumpe el dar y recibir. Se crean dos sujetos, los dos quieren iniciar y entonces no puede haber armonía. Y hay todo lo contrario, división, separación, lucha, peleas, conflictos. Entonces la ley natural, la ley espiritual que debería guiar nuestras vidas es la de servirnos unos a otros siguiendo esa ley de dar y recibir. A veces estamos dando y otras veces estamos recibiendo y tenemos que saber cuándo nos toca cada posición y hacerlo correctamente. Entonces en esa fluidez del dar y recibir se genera la armonía, la dinámica, la creatividad y el progreso. Por ejemplo, si vamos a una sinfonía, una orquesta, pues está el director y están los diferentes músicos. El director dirige la orquesta y los músicos en esa relación vertical siguen las indicaciones que está dando el director. Y entonces cuando hay esa armonía en ese equipo, pues produce realmente algo que la audiencia, el público, le puede arrebatar y transportar a un otro nivel. Y ya digo que esto existe a todos los niveles, desde el nivel más pequeño, los átomos y partículas, hasta el sistema solar, hasta el ecosistema que mantiene todo en equilibrio y, por supuesto, en las relaciones humanas se debería expresar a través de la relación entre padres e hijos, marido y mujer, entre amigos, en el trabajo, entre el jefe y los compañeros,
los empleados, entre el gobierno y los ciudadanos. El principio es que todos nos servimos unos a otros y por tanto cumplimos los papeles que ya digo que a veces somos sujeto y a veces objeto, y hay que saber en qué momento nos toca escuchar, por ejemplo, hay veces que tenemos que inspirar a otros. Y esta es la ley universal que debería guiar nuestra vida. Y ahora vamos a entrar en lo más profundo de entender el por qué existimos, por qué finalmente Dios nos ha creado. Ya hemos dicho antes un poquito que el ser humano fue creado para poder percibir el amor de Dios, pero esto a nivel práctico, a nivel del mundo físico, en el cuerpo físico, ¿a qué se refiere? ¿Cómo podemos realmente expresar, manifestar ese corazón de Dios? Entonces hay un camino, como dije antes también, Dios tiene un deseo emocional de poder expresar su amor, pero luego crea un plan concreto, un plan claro de cómo Él quiere que se realice ese ideal que Él tiene. Pero no lo puede hacer Él solo, sino que Él nos va a delegar, ha delegado al ser humano su propia parte de responsabilidad. Y es ahí donde entra el entender a qué hemos venido a este mundo o cuál es el propósito de nuestra vida. Y se llaman aquí las 3 bendiciones. Hemos visto que es el amor, el centro, la esencia misma de Dios es el amor. Y el amor es tal que no puedes existir por sí mismo. Aunque Dios es autoexistente y Él podría existir por sí mismo eternamente, sin necesidad de nadie, puede existir por Él mismo infinitamente. Sin embargo, el amor la ha impulsado a buscar a un ser, crear un ser, porque no estaba, que se asemeje a Él y que dé alegría. Nos sentimos alegres cuando algo refleja lo que está dentro de nosotros y nos complementa, nos da algo que nosotros no tenemos, nos puede sorprender con algo. Si vamos a la creatividad de un pintor, por ejemplo, un pintor como Van Gogh, en este caso, podría sentir alegría solamente con la idea. Si uno ya tiene una idea en la mente, qué obra quiere crear, entonces ya viéndolo como una imagen, digamos, en su mente virtual, pues ya siente cierta alegría, pero es una alegría que es aún parcial. Su alegría no va a ser completa hasta que no se pone a trabajar día tras día, hasta que llegue, a lo mejor tiene que repetir muchas veces la obra, pero ya finalmente cuando tiene su obra terminado delante de él, delante de sus ojos, y siente que realmente eso refleja lo que él había sentido al principio, lo que quería obtener, siente la máxima alegría. De la misma manera también Dios es lo mismo, Él tiene un ideal de la creación en su mente, pero hasta que no se manifieste de forma real en el mundo físico y en el mundo espiritual, no va a poder sentirse plenamente satisfecho. Bien, pues es el ser humano quien debe realizar ese deseo, ese anhelo que Dios tiene de manifestar el amor. Dios necesita a alguien a quien amar y es el ser humano que es el objeto de su corazón. El ser humano tiene esa capacidad de llegar a heredar y percibir y transmitir el corazón, el amor de Dios. Y Dios nos ha dado una herramienta para realizar ese deseo que Él tiene, que es nuestra propia responsabilidad. Viene reflejado en el Génesis
como esas tres grandes bendiciones: creced, multiplicaos, llenad la tierra, sometedla y tened dominios. ¿Qué es lo que nuestros primeros antepasados deberían haber conseguido y no lo lograron? Y es la pauta que nosotros tenemos que haber heredado a través de la tradición que ellos hubieran establecido. Vamos a ver entonces las tres grandes bendiciones: creced, multiplicaos y dominad a la creación. Empieza con la primera bendición: creced. ¿Qué significa crecer? No es solamente crecer físicamente o biológicamente, que también tenemos que crecer biológicamente, pero significa también madurar a nivel interno, a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel espiritual. Como hemos visto, el hombre, el ser humano, se compone de mente y cuerpo, y cada uno tiene sus propios deseos. La unidad de mente y cuerpo se consigue cuando podemos poner los deseos del espíritu por encima de los deseos del cuerpo. Cuando damos prioridad a los deseos espirituales sobre las del cuerpo. No es que rechazamos el cuerpo, ni pensamos que la materia es mala, sino todo fue creado por Dios y todo es bueno en esencia. Sin embargo, el ser humano es un ser en esencia espiritual y por lo tanto, cuando damos prioridad a los deseos espirituales, podemos ir creciendo, madurando como personas, seres espirituales. Y especialmente se trata de desarrollar nuestra capacidad de amar, nuestro corazón, que debe llegar a reflejar el corazón de Dios. Y cada persona, como dije antes, es única y ha sido dotado con un rasgo único de la personalidad infinita de Dios. Por lo tanto, cada persona tiene que encontrar en sí misma esa característica, esa personalidad única que Dios ha puesto en él o en ella como individuo. Estamos hablando aquí del crecimiento de los individuos, de cada persona individual. Así, el primer hombre y la primera mujer, lo primero que tenían que hacer en ese jardín del Edén, ese ideal maravilloso que Dios tenía planeado para ellos, era desarrollar plenamente su capacidad de amar. Y así, entonces, al conseguir madurar su espíritu y también su cuerpo físico, habían sido personas íntegras que como resultado se habrían unido al corazón de Dios, serían uno con el corazón de Dios y podrían sentir igual como Dios siente. Sus pensamientos serían los mismos pensamientos de Dios y Dios también podría verse totalmente reflejado en ellos y Él estaría viviendo dentro de ellos. Ellos serían, por lo tanto, sus cuerpos visibles y Dios sentía alegría con esa persona. Esa persona se convierte en el templo de Dios. Una persona así nunca podría hacer daño a los demás, porque sería también sensible a lo que piensan y sienten los demás. Nunca podía anteponer su interés propio por encima del bienestar del conjunto. Una persona así viviría siempre por el bien de todos y cada uno de esos individuos pues estaríamos sirviéndonos unos a otros. Entonces sería realmente el mundo ideal. Este es el mundo, el esquema que Dios había pensado para los individuos. Pero luego también somos hombres y mujeres y por lo tanto, después de esa primera madurez como individuos, el hombre y la mujer deben formar familias y desarrollar el corazón también de marido y mujer, de padres e hijos, de hermano y hermana dentro de la familia. Y ese amor de Dios debería haberse expandido formando tribus,
sociedades, naciones y un mundo que refleja ese amor, ese corazón de Dios. Entonces, el mundo sería una gran familia mundial de hijos e hijas de Dios. Ese multiplicarse significa que Dios no quería tener solamente un hombre y una mujer, sino que quería tener una cantidad infinita de hijos y hijas que pudieran poblar el universo físico, el mundo físico, el planeta Tierra, pero también el mundo espiritual. Entonces ese es el propósito también de nuestra vida, es sobre todo formar familias donde Dios sea el centro, donde podamos experimentar el amor de Dios, que sería vertical, pero al mismo tiempo también horizontal entre la gente. Y en tercer lugar está el resto de la creación. El resto de la creación, como ya dijimos, también fue creado para percibir el amor de Dios. Todo quiere sentir el amor de Dios. Entonces el ser humano ha sido creado como el mediador y el Señor o la Señora de la creación. ¿Eso qué significa? Significa que una vez que ya tenemos el amor de Dios, podemos con nuestra creatividad usar bien todos los recursos que la naturaleza nos pone a nuestra disposición. Y nunca haríamos lo que estamos haciendo ahora, es tratar la creación con egoísmo y maltratarlo o extinguir animales, especies de animales o polucionar el aire, y etcétera, etcétera. Sino todo lo contrario, todo nuestro sistema social, economía, política, el gobierno, toda la ciencia, tecnología, cultura y arte estaría basado en el corazón de Dios, en el servirse unos a otros, en crear un mundo donde todo el mundo realmente está viviendo en condiciones de igualdad en todos los sentidos y que realmente compartimos todos los recursos que Dios nos ha dado en el mundo. Y así, de esta manera, hacemos copartícipes también a todos los seres de la creación del amor divino. A través de nosotros ellos pueden percibir, aunque sea indirectamente, el amor de Dios. Y por lo tanto, todos estaríamos contentos y felices. Y es así como Dios va a sentirse satisfecho. Pero como ya he dicho al principio, aunque Dios tiene este ideal maravilloso, Él cuenta y nos ha dado un voto de confianza para que nosotros podamos cumplir nuestra propia parte de responsabilidad. Bien, con esto terminamos esta parte del principio de la creación. Luego vamos a ver la parte de la vida después la muerte, la del mundo espiritual, que también va a ser muy interesante. Muchas gracias por vuestra atención.